Como les decía, hoy estamos ya una vez más, un lunes más en este taller de predicadores, en esta formación de predicadores, y hoy vamos a ver el tema número 6, ya que pues ya estamos avanzando, ¿verdad? Ya vamos avanzando en esta formación. La semana pasada, anteriormente, vimos el tema que se titula ¿Cómo profundizar el mensaje? Dentro de este tema vimos estos aspectos: la semántica, antónimos o contrarios, contextos, preguntar al texto, visualización, dramatización, identificación. Voy a hacer un poquito de énfasis en ellos, ya que hubo algunas dudas, ¿verdad? Dentro de la clase. Parece que todas quedaron claras, pero conforme hemos estado recibiendo los trabajos, pues hemos visto que en ciertas cosas no quedó muy claro, ¿no? Algunos aspectos. Dentro de la semántica, decíamos que consiste en conocer tanto el significado de las palabras, y nos podemos utilizar o podemos auxiliar con la etimología, que son de conocer la palabra desde su raíz para poder conocer su significado. Podemos recurrir al idioma original en la que se escribió la palabra para poder comprender mejor, para poder entender mejor de lo que se está hablando. Uno de los aspectos en los que se tuvo un poco ahí como les digo, que no se comprendía bien con respecto a lo de la semántica. Uno de los ejemplos que yo les puedo dar en este caso sería cuando Jesús les dice: ustedes son pescadores. Pues lógico que un pescador es un pescador de peces, ¿verdad? Un pescador que está en el mar o en el agua o en alguna parte. Pero Jesús les dice: y yo los haré pescadores de hombre, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se utiliza la semántica como de algo real, de algo que pasa exactamente, viene a hacerlo algo que puede ser irreal, porque una persona no puede ir a pescar a otra, ¿verdad? No le puede lanzar una red, no le puede lanzar un anzuelo para atraparlo. Ahí es donde vemos un poco más de cómo se utiliza este aspecto de la semántica. En lo que fueron los antónimos o contrarios, ahí también hubo un poco, como le digo, en los trabajos que hemos estado recibiendo. Aquí se quedó con la idea de que si antónimos o contrarios era blanco o negro. ¿Qué otro puede ser? Día, noche. Esos no son los antónimos o contrarios. Los antónimos o contrarios consiste en producir un contraste contraponiendo lo que el texto dice para subrayar un mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús, por ejemplo, está en la barca, está dormido, a pesar de la tempestad que está pasando allí en el mar, de ese viento, de esas olas, tal vez lluvia, no sabemos exactamente, ¿verdad? Y Jesús dormía tranquilamente. Ahí vemos cómo es un antónimo, ¿no? Cómo es un contrario. Y lo pueden buscar en su Biblia. No tengo exactamente la cita, discúlpenme, se me pasó buscarla, solo recordé este ejemplo para comentárselos. Otro también puede ser el ejemplo de Marta y María, cómo Marta se afana en servirle al Señor, se desespera y a moverse y a hacer tantas cosas, y la otra tranquila ahí sentada a los pies del Señor. Entonces, ahí vemos los antónimos o contrarios, ¿ok? Que quede claro esto: cuando hablamos de este aspecto de antónimos o contrarios, no estoy hablando de una palabra en específico, por así decirlo, blanco o negro, día, noche. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en el contexto ocurren cosas o situaciones contrarias una de la otra en el mismo contexto. Por eso es que pedía una cita bíblica en específica, porque el antónimo contrario está explícito ahí en la palabra, ¿verdad? En esa cita bíblica.
Después veíamos lo que es el contexto, que es ver unos versículos o tal vez un capítulo antes de la cita que estamos leyendo y también después para poder comprender más exactamente de lo que se está hablando. Preguntar al texto. Preguntar al texto también es importante que lo veamos con respecto a qué pregunta puedo yo sacar de eso que no se me habría ocurrido decir, por ejemplo, no se me había ocurrido hacer. ¿Como qué ejemplo? Por ejemplo, cuando a Barrabás le dicen, quedas libre. Entonces, ¿por qué Barrabás no dijo, ¿y por qué me estás dejando libre si yo cometí un delito? Yo hice más daño, yo hice lo otro. Entonces, esa es una forma de cómo preguntar al texto, ¿ok? La visualización, pues dice que consiste en hacer una descripción del lugar, asentando todo lo más que se pueda para recrear el momento, cómo descifrarlo. Era un día soleado, hacía mucho calor, no había agua, o sea, no había que tomar, no había una sombra, o sea, descifrar cada situación para poder verlo, para poder a lo mejor hasta sentir lo que el predicador está diciendo cuando está visualizando el mensaje. Casi lo sentimos, sentimos el calor que está pasando. ¿Cuántas veces nos dicen, cierra los ojos, imagínate que estás en la playa, que está el vientecito agradable, que bien, y casi lo sientes, ¿verdad? Sientes la brisa que viene y te pega. Eso es con respecto a la visualización. La dramatización hace referencia a representar a un personaje, tal vez no hacerlo tal cual como una obra de arte, de teatro, perdón, sino más bien explicando cada detalle de ese personaje o tal vez hablando como de ese personaje o si estamos hablando, por ejemplo, de la viuda que estaba sepultando a su hijo, que lo llevaba a sepultar, cómo lloraba, o sea, esos son los tipos de cosas que nosotros vamos a dramatizar, es como a lo que se refiere. Y por último, lo que es la identificación, que eso se refiere a identificar a los oyentes con los personajes de la escritura. Es como relacionar a los que están escuchando con el mensaje o con la cita bíblica que yo estoy utilizando en ese momento. Espero que ya con esto quede un poquito más claro. Igual tienen toda la libertad, como les digo, de llamar, de preguntar, de investigar más o de decirnos prácticamente y vemos la manera de cómo podemos explicarlo mejor o podemos ya buscar otros ejemplos. Zulma, El día de... disculpa que te interrumpa. Sí, dígame. Pero falta de comunicación de parte de nosotros, pero también Rocío, no explicaron bien. Para mi forma de pensar, es una crítica constructiva, ¿no? Ok, adelante. Claro que son válidas. La forma de explicar no estuvo tan bien porque nos confundimos más y muchas veces por falta de tiempo de la clase y eso, yo creo que la mayoría no expusimos nuestras dudas. Ajá, Ok, y sí, ajá, yo sé que el tema pasado fue un tema muy, yo siento que es difícil de explicar, ¿no? ajá, Y sí, y también en la tarea no nos especificaron qué era lo que querían. ok, Ajá, bueno, es lo que nosotros estamos diciendo, no sé los demás, pero no ok. nos especificaron qué era lo que ustedes querían, simplemente ponían la pregunta y ya. O sea, en mi forma de pensar es mejor que antes de que termine la clase nos expliquen ustedes o nos digan si tenemos alguna duda. Ajá. Ok, O nos ajá. puedan explicar la tarea, lo que ustedes quieran
que tenemos que hacer de la tarea. Bueno, Muy eso es bien. todo. Yo creo Gracias. que sí, tal vez está bien, es válido, Rocío, la opinión y el comentario de todos, ¿verdad? Nos sirve a todos para aprender, tanto para ustedes como para nosotros. Tal vez sí, hizo falta más bien esa explicación más a fondo, más profundo para que todos pudieran comprenderlo mejor. Con respecto a las tareas, si ustedes ven el libro, pues tal cual está la tarea, tal cual está en el libro. O sea, no es que nosotros lo hayamos hecho, sino que ya está ahí el ejercicio hecho. O como le digo, tal vez faltó, a lo mejor sí faltó parte de nosotros de decirle, ¿sabes qué? En esta parte hay que hacer esto, esto, esto. Está bien, es válido. De todo y de todos aprendemos, eso no hay problema. Qué bueno que nos lo dice, nosotros pues eso nos ayuda para mejorar, ¿verdad? Para mejorar ahorita y en un futuro, con el favor de Dios, que todo salga mucho mejor. ¿Alguien más que tenga una duda o un Sí, comentario con yo quiero respecto a opinar, eso? yo estoy de acuerdo, ajá, perdón, yo estoy de acuerdo con Rocío. Mira, ahorita la explicación que acabas de dar es una explicación sintetizada, se puede decir fácil y creo que está más comprensible. Comprendí más Ok, ahorita que la otra vez. ok. Bueno, Gracias. ok, Zulma, está bien. Mándeme a mí sí me adelante, quedó Isabel. claro, incluso busqué más definiciones y le di otra repasada a la clase. Pues no sé, como dijo la hermana, pues a lo mejor alguien se quedó con duda, ¿no? En lo personal a mí no se me hizo difícil la tarea. Es lo más lo que quería agregar. Ok. Ok, Zulma. gracias. Está bien, Isabel. Muy bien. ¿Cómo le mande? ¿Alguien más? Sí, yo también entendí un poco muy contradictorio el mensaje, pero Ajá. sí era mucho mejor que nos los hubieran dado en dos temas, en En dos dos temas, clases. pues, En dos dos clases. clases, y así lo Ajá. podíamos ver analizado mejor. Ok, ok. Muy bien. Buena sugerencia también, Nelva. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, quiera comentar algo? Bueno, pues cada una de estas sugerencias, créanme que son válidas para nosotros y las vamos a tener en cuenta para nuestras planeaciones, para ver, para tratar de mejorar, como les digo, y pues nos sirve de experiencia, ¿verdad? Espero, como les digo, que si hay dudas, como dicen, a veces por el tiempo, por lo que sea, no queremos preguntar o no queremos hacer perder el tiempo, pero no es perder el tiempo, es que todos comprendamos. El hubiera no existe ni nada de eso, ¿verdad? Pero pues el preguntar, no importa que hubiéramos cortado la clase, no importa que al final o a mediados hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Pues la próxima semana vamos a hablar de la otra parte para que quede más claro. Pero como les digo, ya no podemos remediar eso. Estamos a su disposición cuando ustedes, hubo personas que a mí me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? No entiendo esto, no comprendo esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, como les digo, cada quien somos o reaccionamos de diferente manera. Pues bueno, el tema del día de hoy se llama dirección del mensaje, que es el tema número 6. Hoy quiero compartirles este tema con respecto, pues estamos hablando de las predicaciones, ¿verdad? Y es muy importante, fíjense bien, es muy importante que nosotros sepamos clasificar el mensaje. Es muy importante ver las necesidades de ese grupo. Es muy importante que sepamos distinguir o que podamos decir que no es lo mismo animar a los decaídos que corregir a los extraviados. Entonces es muy importante clasificar el mensaje y decir qué tipo de predicación voy a dar, qué tipo de predicación es la que me están pidiendo o en qué aspecto cae mi predicación o mi tema o la persona que me pidió que hablara de algo
en especial en qué clasificación o en qué tipo de predicación va a caer para poder yo desarrollarlo completamente. De acuerdo a las circunstancias y el proceso de conversión del auditorio, se elige el mensaje, ¿verdad? Se elige la dirección del mensaje. Es muy importante y es de mucha necesidad saber lo que se requiere en la comunidad. Necesitamos, como les digo, si nos van a invitar a compartir un tema, es importante que nosotros como predicadores, si la persona que nos está invitando a predicar, si no nos dice, oye, pues mira, me gustaría que hablaras de esto, o tenemos tal o cual situación en nuestro grupo, me gustaría que hablaras con respecto a eso. Entonces, si la persona no te lo dice, es importante que tú también lo preguntes, ¿verdad? Que averigües para qué, para que lo puedas hacer mejor. Es importante saber lo que se necesita en ese momento para que esa semilla de la palabra dé el fruto, pues que debe de dar, ¿no? Eso es lo más importante. Porque si nos da un ejemplo aquí muy brusco, la enseñanza dice, porque si al que está enfermo de tos, dice, le damos un purgante, pues imagínense la tragedia que vamos a ocasionar cada vez que la persona tosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante diagnosticar la necesidad y responder a ella exactamente lo que se necesita. Entonces, por eso les digo, es importante conocer qué es lo que está sucediendo en la comunidad, o si ya la persona que te está invitando te lo dice, pues ya es mucho más fácil para ti decidir qué tipo de predicación vas a dar. Un predicador puede fallar, fíjate bien, puede fallar por no saber lo que esa comunidad necesita. Tal vez me invitaron a, no sé, a un grupo y les hablo de un tema que no tenga nada que ver con ellos, por ejemplo. Entonces, ¿qué fruto va a haber ahí? Pues ninguno, ¿no? No va a haber ningún fruto porque no estoy hablando algo que lo que ellos necesitan en ese momento. A veces decidimos o queremos hacer muchas cosas o abarcar muchos aspectos en nuestra predicación, y es casi muy parecido, como nos dice aquí un ejemplo de un cazador que dice que tira muchas flechas esperando que se le ocurra a un ave o a alguien pasar para que esa flecha le toque. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos hacer. Por eso es importante tener un objetivo bien definido con lo que quiero yo lograr en mi predicación. Por eso necesito saber qué tipo de predicación voy a dar, qué necesita la comunidad, cómo le puedo yo ayudar y establecer un objetivo. ¿Para qué? Para que haya esos buenos frutos. A veces dice que podemos tener un tema y lo damos de 10 diferentes maneras, cayendo así en la demagogia. Lo mejor es enfocar todos los esfuerzos en uno solo. Entre más convergencia tenga nuestra predicación, más se introduce el mensaje. Es como una lupa. Hagan de cuenta que nuestra predicación es como una lupa. Así como una lupa le llegan los rayos del sol y se juntan en un solo punto y pueden ocasionar un incendio. Así igual nuestra predicación debe de ser. Se deben de converger, se deben de unir, se deben de juntar cada uno de esos aspectos o cada una de las cosas que nosotros vayamos a utilizar. Se deben de unir de una manera congruente. ¿Para qué? Para que logre el objetivo y haya un buen fruto en nuestra predicación. Es muy importante conocer cada uno de estos aspectos. Ya veíamos anteriormente que nosotros podemos
Si vamos a predicar en otra parte, decía que era importante conocer el lugar, por ejemplo, irse un día, 2 días antes, recorrer la comunidad, la colonia. Todo eso es importante, ¿por qué? Porque conocemos un poco sobre el lugar, conocemos un poco sobre la costumbre. Ahora, si somos parte de ese grupo y se nos invita a predicar, pues con más ganas. Imagínense qué gran fruto tendrá nuestra predicación, porque ya sabemos lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas dos cosas. ¿Por qué? Porque son importantes para nosotros al momento de llevar a cabo nuestra predicación. Las predicaciones pesadas, confusas, con exceso de mensaje, terminan siendo difusas. Nadie entiende y nadie supo de qué se habló. ¿Por qué? Porque agarró para todos lados, menos por donde debería de ir. Si nosotros queremos que el mensaje se quede, debemos primero clasificarlo. Es imposible, dice, que la gente sepa de qué estamos hablando, si ni nosotros lo sabemos tampoco. Por eso es importante conocer. La técnica consiste en 3 pasos, que es diagnosticar la necesidad de la comunidad, como ya lo veíamos ahorita, decidir qué tipo de mensaje conviene dar en ese momento debido a las características de esa comunidad, debido a lo que yo ya sé que necesita o lo que ya me dijeron que necesita o la situación que está pasando en esa comunidad. Entonces, tengo yo que decidir qué tipo de mensaje voy a dar ahí. Y tercero, enfocar en esa línea en la que ya decidí qué tipo de mensaje voy a dar. Entonces, no me puedo salir de ahí, no puedo agarrar 5 tipos, por ejemplo, de mensaje, no puedo porque ya ahí me estoy haciendo más amplio, entonces no va a haber un objetivo concreto o no voy a seguir una línea definida. Entonces, enfocar en esa línea toda la predicación que yo voy a dar, ya sea textos, ejemplos, preguntas o cualquiera de los métodos o medios que ya hemos estado estudiando, que ya hemos visto que podemos utilizar, que son los que vamos a enfocar en esa línea, la predicación. Entonces, aquí está la clasificación. El autor clasifica este aspecto de la dirección del mensaje en 9 casilleros o en 9 apartados, ¿ok? Es llamamiento, evangelización, conversión, catequesis, espiritualidad, compromiso, apologética, fortalecimiento y quebrantamiento. ¿Ok? Vamos a ir mirando cada uno de ellos. Espero que tengamos el tiempo para verlos todos. Igual les vuelvo a recordar, si no comprenden algo, es muy importante con que abran su micrófono y pregunten. ¿Ok? Eso es muy válido. En este tema tampoco vamos a tener ejercicio para hacer algo como grupo, pero va a ser un poquito más dinámico y de la misma manera les vuelvo a decir, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿ok? Vamos a ir con la primera, lo que es el llamamiento. Este tipo de predicación son mensajes de invitación a acercarnos a Dios, ¿ok? Nos presenta en él las riquezas del Señor, de lo que es lo maravilloso que Él es, su bondad, todo lo que el Señor nos puede ofrecer como Padre amoroso, ¿verdad? El amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto es a lo que se refiere con el tipo de una predicación de llamamiento. Hacer conocer
el amor del Señor, acercar a las personas al Señor, que vean que el Señor tiene algo bueno para ellos, que siempre quiere algo bueno para ellos, ¿ok? Estos mensajes nos dice que atraen al oyente para que compruebe qué bueno es el Señor, ¿sí? Uno de esos ejemplos podría ser el retiro de nueva vida, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? De vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque están llamando a conocer al Señor, llamando a que vean todo lo bueno que hay en el Señor. Y aquí nos da unos ejemplos, nos dice de algunas citas bíblicas que nosotros pudiéramos utilizar para, pues para poner en práctica con respecto al llamamiento. Ok, ahora viene mi pregunta. Alguno de ustedes que me pueda decir qué pasaje de la escritura, no estoy preguntando cita bíblica, porque ahorita pues no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para sacar exactamente o específicamente una cita bíblica, pero ¿qué pasaje de la escritura a ti te recuerda o tú crees que pudieras utilizar en este tipo de predicación, en llamamiento? Alguien que me pueda decir, por favor. Nada más abra su micrófono y dígame. Aquella que No estoy dice pidiendo así. que están cansados. Isabel. Sí. Aquella que dice, vengan a mí los que están cansados, que mi yugo es suave. Y agobiados, ¿verdad? Y agobiados. Okay. Ajá, muy bien. Esa es una cita muy bien que se puede utilizar en este tipo de predicación, ¿verdad? Que se vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré o les haré su carga más ligera, algo así nos dice la escritura, ¿verdad? Entonces es importante, como les digo, ahorita pues estamos así de manera rapidita dando estos pasajes, pero sí es importante que cuando ya nosotros lo estemos utilizando, pues hagamos uso de esas citas bíblicas, ¿no? Porque recuerden que siempre nuestra predicación tiene que estar basada en la palabra del Señor. Y qué más importante, pues que dar la cita. A veces podemos decir nada más, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo nos habla sobre. Es un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que en ese evangelio venga específicamente esa cita bíblica, pero sí, es importante que nos quede claro ver cómo o qué pasaje de la escritura puedo yo relacionar con ese tipo de predicación. Ok, claro, estás aquí para todos. Si alguien tiene alguna duda, nada más pregunta, por favor. Ok, vamos con el siguiente. Evangelización. Aquí entra un tipo como de discordia o de duda o no sé cómo llamarlo, de la evangelización y la predicación, que si son lo mismo, que si no son lo mismo, no sé para ustedes si sea lo mismo o no lo sé o qué idea tengan sobre eso. Pero este tipo de predicación de la evangelización siempre nos va a presentar el mensaje de salvación de Cristo. ¿Qué es eso? Que a través de este tipo de predicación vamos a hacer saber que el único medio para que nosotros nos salvemos es Jesús, ¿sí? Con su vida, muerte y resurrección, nosotros hemos ganado o Él ha ganado para nosotros la salvación, ¿ok? Lo único que nos hace falta, pues que se nos ha dicho siempre, es apropiarnos, ¿verdad? De esa salvación. El objetivo principal aquí es mostrar que únicamente Jesús es el medio para salvarnos, que no hay nadie más que va a venir a salvarnos a nosotros, sino simplemente Jesús. Entonces, cuando yo estoy hablando de una predicación que entra en el tipo de evangelización, voy a representar o voy a dar a conocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok?
Aquí nos está hablando de unos ejemplos. Los casos nos dice de Magdalena, el caso del buen ladrón. Dice que son ejemplos que nosotros pudiéramos utilizar en este tipo de predicación. Y también nos habla de Zaqueo, ¿verdad? De cómo Zaqueo, pues que tenía, por así decirlo, todo, tenía dinero, tenía una familia, que pudiera haber sido feliz con ello, pero aún así Zaqueo sentía que necesitaba algo, que era pues conocer de verdad a este Salvador, ¿no? Entonces, alguien que me pueda dar un pasaje de la Escritura que pudiéramos relacionar con el tipo de predicación de evangelización. A ver, ¿quién me dice? ¿Quieren que pregunte dedocráticamente, señores? El rey ha venido Nadie. a salvarnos. A ver, Sí, el rey adelante. sí, el rey ha venido a salvarnos. Lucas 23. Ok, esa es ahí nos está dando Julio la cita, ¿verdad? El rey ha venido a salvarnos, ¿no? Entonces, podemos encontrar que no únicamente lo que yo estaba poniendo atención aquí en el libro, en la enseñanza, es que el autor nos marca muchas veces al Antiguo Testamento. Entonces, fíjense, ¿desde cuándo nosotros podemos utilizar o desde cuándo se viene profetizando la salvación, ¿verdad? Por medio de un hombre que viene de Dios, ¿no? Entonces, hay muchas partes que nosotros pudiéramos utilizar para este tipo de predicación, ¿verdad? Que Jesús derramó su sangre por nosotros, que ya pagó, dice, no recuerdo exactamente la palabra, la escritura, como dice, ya pagó por nuestra nota de cargo, dice, ya pagó nuestra nota de cargo que teníamos por nuestros pecados, ¿no? Con su muerte. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este tipo de evangelización? Así yo tengo una pregunta. A ver, dígame. No me quedó claro si es lo mismo evangelización o predicación, o se predica para evangelizar. Ok. Cuando hablamos de pues una predicación es hablar, ¿verdad? Sobre el Señor, sobre la predicación siempre va a estar basada en la palabra del Señor, ¿sí? Siempre va a estar basada, aparte que siempre debe de contener ciertos aspectos, que eso los vamos a ver más adelante, cuáles son esos aspectos que debe de contener para que sea una real predicación. ¿Me explico, Blanca, ahí en ese aspecto? Y una evangelización es un tipo de predicación. Aunque voy a predicar, estoy predicando, voy a cumplir con esos aspectos para mi predicación, pero mi predicación va a estar basada en la evangelización. ¿Por qué? Porque voy a dar a conocer a Jesús como el único Salvador. Ok, ¿me explico ahí? Sí. Gracias, claro, ya, Blanca, ya entendí. Sí, gracias, sí. Ok, entonces, la predicación, como les digo, podemos hablar de muchas cosas, de muchos aspectos, pero siempre va a estar basada en la palabra del Señor y siempre va a contener ciertos aspectos que hacen que sea una predicación. Entonces, la evangelización es un tipo de predicación. Ya decíamos ahorita que son 9 tipos de predicación que nosotros podemos utilizar. Entonces, la evangelización es un tipo de esos 9 que nosotros haremos uso para llevar a cabo una predicación. ¿Quedó claro? Sí, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Seguimos. El siguiente aspecto, la conversión. Este es otro tipo de predicación. Voy a predicar para una conversión, por así decirlo.
Entonces, si nosotros en la evangelización subrayamos el papel de Jesús, o sea, la importancia que Jesús tiene, aquí en este tipo de predicación, en lo que es la conversión, pues vamos a insistir en esa respuesta que el hombre, el que nos está escuchando, nos va a dar, ¿verdad? De esa respuesta que va a creer, que va a confiar, que se va a entregar al Señor y por supuesto que va a tener una conversión. Este aspecto de la conversión, no sé si ustedes escucharon al padre Malú ayer, él hablaba de la metanoia, ¿no? Que es lo que dice, la metanoia es un cambio de mente. Eso es a lo que se refiere la conversión, tener ese giro de 180 grados, de cambiar completamente a lo que éramos o lo que hacíamos para tener esa real conversión. Entonces, se nos evangelizó, por así decirlo. Ahora tenemos que convertir a esas personas al Señor. ¿Y cómo vamos a saber si convertimos? Pues si obtuvimos una respuesta favorable de esos oyentes, si delimitamos bien nuestro objetivo, como lo veíamos anteriormente, si yo delimité bien lo que quiero lograr, alcanzar con mi predicación de conversión, entonces al final de mi prédica, tal vez me va a acercar una persona y me va a decir, ¿sabe qué? Pues sí, fíjese que yo pasé esto, yo pasé por lo otro, pero ahora lo veo de otra manera. Entonces quiere decir que sí hubo un fruto. Y no es por mi predicación, que quede muy claro, no va a ser por tu predicación, sino va a ser por la palabra del Señor, por la manera en cómo el Señor está tocando su corazón a través de ti, porque tú eres el instrumento, ¿verdad? Pero realmente es el Señor y el Espíritu el que están actuando en ese momento. Entonces, aquí nos está dando unos ejemplos también de algunas citas bíblicas que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo la conversión. Uno de ellos, así rapidito que me viene a la mente, pues el Saulo, ¿verdad? Cómo Saulo se convierte y pasa de ser Saulo, pasa a ser Pablo, por ejemplo. Ahí estamos viendo una conversión. La mujer, otro que me viene también, la mujer que la agarraron en adulterio, de cómo con esa situación tan difícil en la que estaba, con el hecho de que el Señor le dice, vete, le dice, nadie te condena, ni yo tampoco, pero no vuelvas a pecar. Entonces vemos esa conversión que hay en ella, ¿no? Esos son algunos que yo pueda recordar. ¿Alguien más que me diga un ejemplo con respecto a la conversión? ¿Quieren que nombre o ustedes me dicen quién quiere participar? Amén. Saqueo. Adelante. Ok, Saqueo también es un buen ejemplo de donde Saqueo se convirtió, ¿verdad? Con el simple hecho de que Jesús le dijo, baja, le dice, hoy voy a cenar en tu casa y hoy llega la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ¿verdad? A Saqueo, y con eso ya Saqueo encontró, yo creo, lo que él le hacía falta, esa parte de su vida que tal vez estaba vacía y ahí me encontró. Muy bien, Norma, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir Zulma. con San eso? Agustín. Luna. Ah, Oh, perdón. San Agustín. Agustín. No está en la palabra, pero es un personaje muy bien, es un santo, ¿verdad? De cómo San Agustín buscaba y buscaba y buscaba y probaba muchas cosas, ¿verdad? En su búsqueda hasta que encontró. Dice, tanto te amé, tanto te busqué y no sabía que te tenía en mi corazón, decía San Agustín, ¿verdad? Sí, muy ¿Qué tal bien, muy bien. Sí, fue Zulma, yo tengo un A ver, ejemplo de conversión, pero actual. dígame. Este muchacho que era artista de telenovelas y de Hollywood y dejó todo por convertirse a la Santísima Virgen. De hecho, Ajá. tiene un programa, se llama Eduardo Verástegui. Ok, muy bien. No lo sigo mucho, pero cuando tengo tiempo me encanta su rosario. Altamente recomendado. Todos los días se lo pasa por Facebook. Ok, muy bien. Ese también es un buen ejemplo. Mande.
¿Qué tal el muchacho que fue crucificado, que estaba sí en la cruz con Jesús, el Señor Jesús? Sí, el ladrón de la cruz, ¿verdad? El ladrón de la cruz, pues Sí. también tuvo su conversión en ese momento. Así es, muy bien. Qué bueno, me gusta que participen, ¿ok? Eso está genial, me encanta. Ok, muy bien. Entonces quedó claro el de la conversión. El siguiente tipo de predicación es la catequesis, ¿ok? La catequesis. Aquí tenemos una catequista, creo, varias. Sí, ya sabemos más o menos lo que es la catequesis. Entonces dice que este tipo de predicación la usamos cuando el mensaje se dirige al entendimiento, o sea, que quiero hacer entender algo, cuando quiero enseñar algo, sobre todo cuando nos interesa dar una sólida enseñanza de tipo doctrinal y moral, o sea, que quiero enseñar algo tanto de nuestra doctrina católica, ¿verdad? Como de la moral. Y quise poner esta imagen, como les digo, ya les he dicho cientos de veces, me encantan las imágenes de Fano porque tienen todo. Entonces, aquí vemos cómo está, incluso hasta podemos decir que está hasta el credo aquí, ¿sí? La Eucaristía, está compartiendo el pan, la muerte de Jesús en la cruz, por ejemplo, de cómo podemos nosotros acudir a la iglesia, que es nuestra comunidad, que es nuestra familia también, cómo podemos participar, ¿verdad?, dentro de ella. Entonces, a veces dice, necesitamos iluminar la razón con las riquezas del depósito de la fe. Es importante que siempre hagamos énfasis en la fe, ¿sí? Para hablar de las verdades contenidas en el credo, como les decía ahorita, o todo tipo de enseñanza de la fe, se necesita la predicación catequística. Y nos da un gran ejemplo aquí, que son las epístolas de San Pablo, principalmente las pastorales. ¿Cuáles son las epístolas de San Pablo pastorales? A ver, alguien que sepa y me pueda decir cuáles son las epístolas o las cartas de San Pablo pastorales. Si no, yo les puedo hacer, pero alguien que sepa, alguien que me pueda decir. Ok, las epístolas de San Pablo o las cartas de San Pablo pastorales son las que están dirigidos a los pastores. Por ejemplo, Tito o Timoteo, que están dirigidos a alguien, a una persona en específica, ¿ok? Esas son las que nosotros pudiéramos utilizar para hacer una catequesis, una predicación de tipo catequesis. Que en una de ellas, si mal no recuerdo, no estoy seguro, en la de Timoteo nos habla del buen vestir, de cómo debe vestir la mujer, de cómo debe de obedecer al marido, de cómo el marido también debe de obedecer a la mujer, cómo la debe de amar. Ahí es cuando nosotros estamos enseñando tanto de la fe, del credo, como también del tipo moral. ¿Ok? A ver, si quedó claro, alguien que me diga qué tipo de, o una, se me fue la palabra. ¿Qué parte de la palabra de Dios de la Biblia pudiéramos utilizar para ejemplificar o utilizar pues para hablar sobre el tipo de predicación de catequesis? Aquí también nosotros podemos utilizar no únicamente la palabra del Señor, como así ahorita ustedes en lo que correspondía a la conversión me hablaron de personajes también. Aquí en este aspecto, en este tipo de predicación, nosotros podemos hacer uso de los documentos de la Iglesia Católica, ¿sí? Díganme qué documento nosotros podemos utilizar para dar este tipo de predicación. Hay uno muy gordito, así, muy padre. Ese El libro Vaticano. Okay. El Vaticano II. El Concilio Vaticano II, muy bien. Hay un libro muy especial que creo o que deberíamos de tener todos los católicos.
El Empieza catecismo. con K. El catecismo de la Así Iglesia es, muy Católica. bien. Ujú. El Catecismo Sí. de la Iglesia Católica. Ese es un muy buen documento que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo este tipo de predicación. ¿Ok? El tipo de predicación, catequesis. Y nos dice aquí también, nos da un ejemplo de la encíclica. Las encíclicas de nuestros pastores, de los papas también son muy importantes. Aquí nos está dando, yo creo, el ejemplo, me imagino, por el año en que se editó el libro, no sé. Nos está dando la encíclica de Esplendor de la Vida de San Juan Pablo II. Entonces, ahorita con nuestro Papa Francisco, pues tenemos muchas encíclicas, ¿verdad? Muchos documentos que ha hecho. Entonces, de ahí, nosotros son los que podemos utilizar para llevar a cabo esa catequesis. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esta? Hermana, Dígame. nada más para estar segura. En esto cabría cuando Jesús le habla a sus discípulos volviendo a lo de la barca que se está hundiendo y todo eso, que les dice Ajá. que si tienen fe y eh, no se van a hundir y todo eso, ¿cabría sobre esto? Pues pudiéramos ahí estar haciendo referencia a la fe, ¿verdad? Es uno de los aspectos, yo creo que más centrales en ese aspecto. Pero pues sí, yo creo que sí también lo pudiéramos utilizar porque nos habla de la enseñanza de la fe, ¿verdad? Que debemos de tener fe a pesar de las circunstancias. Es Ajá. importante que nosotros, como ya veíamos en otros temas, que llevemos esa cita bíblica, cómo la llevemos a la situación actual. No únicamente que yo diga, es que los discípulos tuvieron fe o tenían miedo y ya, me quedé ahí, ¿no? No, es importante llevar a las personas al lugar y decir, sí, los discípulos tenían miedo, estaban confundidos, pero Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús les habló, se tranquilizaron. Así igual Jesús te habla hoy a ti para que a pesar de tu situación, de tu momento difícil, de esa tempestad que esté pasando en tu vida, tengas fe, por ejemplo. ¿Ok? Es llevar esa cita bíblica, ese pasaje a esa situación actual, al hoy, al 2021. ¿Me explico, Patricia? Sí, claro. Sí, Ok. sí, sí. Muy bien. Gracias. Ajá. Disculpa, Zulma, también lo de Marta y María, no incluye ahí. El ejemplo de Marta y María. Pues a lo Sí. mejor pudiéramos utilizar el aspecto de que María se sentó a los pies a escuchar, no se distrajo con otras cosas, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Sino que se dedicó únicamente a ver, a escuchar, tal vez a tocar, porque a lo mejor le lavaba los pies al Señor, no sabemos, ¿no? Pero ese sería un ejemplo de cómo nosotros debemos de tener ese amor en el momento, por ejemplo, cuando el sacerdote nos está hablando la palabra, cuando el sacerdote nos está dando la homilía, de cuando escuchamos a un predicador, ¿qué es lo que voy a obtener de ese momento, de esa predicación que se está dando? Puede ser también el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. ¿En qué aspecto? A ver, dígame. Sí, Pues es cierto. que lo Sí, pongamos también. en este tiempo y van a salir muchos hijos pródigos, ¿no? Yo pienso que es una lectura donde nos enfocamos la mayoría de padres tenemos un hijo pródigo. Así es. Y a lo mejor a Rocío, no únicamente el hijo pródigo, también el otro hijo. También, ahí es donde podemos exactamente, el catequizar. hijo que El siempre está con recibir, uno. ¿verdad? Ajá. El recibir al que se había ido y lo reciben otra vez. Igual yo también tengo que recibirlo porque es mi hermano. Yo también me tengo que alegrar porque él ha decidido decir sí, regreso. Entonces, ahí con los dos hijos, ahí podemos nosotros catequizar. Muy bien, Rocío, gracias. Bueno, vamos con el siguiente que es espiritualidad. ¿Ok?
Estos son mensajes que conducen a una comunión más íntima con Dios. O sea, el yo con el Señor, el cómo yo voy a hacer que ese grupo o esa comunidad sea más espiritual. Entonces tengo que, bueno, por ejemplo, si viene la persona y me dice, ¿sabe qué, hermano? Necesito que dé un tema en mi comunidad. Fíjese que la gente está muy apática, no quiere acercarse mucho a la oración. Entonces, eso ya a mí me dice que voy a dar un tema más o menos guiado hacia la espiritualidad, que es que tengo que hacer hincapié en que debo de tener esa relación íntima con el Señor, que tengo que depender del Señor. Eso es lo que tenemos que enseñar nosotros como predicadores cuando utilicemos este tipo de predicación. Son invitaciones a la oración, a la unión y a la permanencia. ¿Ok? No nada más es a la oración, sino permanecer, estar ahí siempre. Enfatiza nuestra relación vertical con Dios. Fíjate bien, nuestra relación vertical, ¿sí? Y nuestra unión inseparable y sobre todo nuestra dependencia hacia Él. ¿Por qué? Porque somos hijos. Se supone que somos hijos, que somos como niños, ¿verdad? Que dependemos de nuestro Padre. Así nosotros tenemos que hacer que esas personas también así lo vean, que vean al Señor como ese Padre amoroso, como ese Padre que nos va a ayudar, que nos va a consentir, que está de brazos abiertos para recibirnos cuando nosotros queramos llegar. Eso es lo que nosotros tenemos que enfatizar en este tipo de predicación. ¿Ok? Nos da unos ejemplos aquí, algunas citas bíblicas y también nos habla sobre Marta y María. También nos está hablando el autor que podemos utilizar a Marta y María. Dice que nos recuerda nuestras obligaciones con Dios. Nuestras obligaciones con Dios no es tanto el atenderlo, sino el escucharlo, el estar ahí con Él, el mirarlo cara a cara, el escucharlo, el recibir lo que me quiera decir, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer énfasis en este tipo de predicación. ¿Algún ejemplo que ustedes me puedan dar de algún pasaje de la Escritura que pudiéramos utilizar en este tipo de predicación? No, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el viñador, en Juan 15:1. Ok, porque nos habla de que si nos desprendemos, ¿verdad? De la vid, dice que nos vamos a morir o se va a secar, es lo que nos habla esa escritura, ¿no? Entonces dice Sí. que tenemos que estar unidos a Él. Muy bien, Elba, está muy bien esa cita. También ¿Alguien puede más? ser cuando Jesús en la última cena consagró el pan y el vino. Ajá. También ahí puede ser, ¿no? O también cuando Jesús llamó a sus discípulos a que oraran con él. Ajá. Donde como vemos en algunas ocasiones, ¿verdad? Que Jesús los incita, los hace que quieran orar. Y también podemos ver cuando los discípulos dicen, pues enséñanos a orar, ¿verdad? Así como Juan dice, le enseña a sus discípulos, así enséñanos tú a nosotros a orar. Y es cuando Jesús pues les da esa oración, ¿verdad? Que todos ya conocemos. Muy bien. También son buenos ejemplos esos. O Zulma, Ok. o Jesús mismo cuando oraba en el Monte de los Pasamos. Olivos hacia su Adelante. propio Padre. Bueno. Así es, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice? Sí, la escucho, ¿no? Okay. ¿Cuántas veces después dice la escritura y Jesús se retiró a orar, dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos dice así? Y Jesús se retiró a orar o despidió a los discípulos porque se fue a orar.
o se apartó para orar. Así es un ejemplo también, pues es el ejemplo más vivo, ¿no? De lo que es la oración. Oye, Muy bien. Zulma, y cuando les dice a los discípulos que se mantengan en oración y vigilantes para que no decaigan, Ajá. ahí también sería otro Ajá. ejemplo, ¿verdad? Sí, porque los está invitando, ¿verdad? Les está Ajá. diciendo estén alertas, que oren, ¿no? Es la invitación que él les está haciendo. Ajá, son aspectos que nos están invitando a nosotros. Así nosotros ya le damos el sentido, como les decía ahorita, ¿no? Leemos la cita, le explicamos un poco y luego ya se le da el sentido a ubicarla en el momento, en esa situación o en ese grupo, como les decía al principio. Cómo decir, pues, ¿sabes qué? Así como los discípulos oraban, así como el Señor veía la importancia de la oración, igual nosotros también tenemos que darle esa importancia a la oración. Si Jesús, que era divino, que era Dios, que era hijo de Dios, oraba, pues nosotros, ¿por qué no? ¿Quién somos para no orar? ¿Me explico? Entonces, es ahí donde tiene que entrar nuestra predicación. ¿Cómo tenemos que aterrizar esa cita bíblica a ese momento que se está viviendo? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a este? Bueno, vamos a pasar al siguiente. Compromiso. Este es muy buen tipo de predicación, ¿ok? Este es uno de los muy buenos. ¿Por qué? Porque este lo vamos a utilizar cuando necesitamos que la gente responda concretamente y se decida servir a los demás. Fíjate bien, aquí este tipo de predicación es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra predicación vamos a lograr que esa persona o ese grupo o a quien estemos dirigiéndonos se decida por servir a los demás, que deje a un lado tal vez su egoísmo, que deje a un lado su yo y que se ponga a servir, que era lo que Jesús más les decía a sus discípulos, ¿no? Que Jesús mismo lo decía, que yo he venido a servir y no para que me sirvan. Entonces, igual, nosotros tenemos que utilizar este tipo de predicación para eso. Esta orientación se enfoca en la línea del amor. ¿Por qué? Porque Jesús les dio ese nuevo mandamiento. Jesús juntó las bienaventuranzas con los 10 mandamientos e hizo el nuevo mandamiento, ¿sí? La ley del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, ¿qué encierra esa palabra? ¿Qué encierra ese nuevo mandamiento? Las actitudes de comprensión, actitudes de amabilidad, actitudes de bondad con los demás, de generosidad, simplemente de respeto para con las otras personas. Entonces, esto es lo que más nosotros tenemos que enfatizar en este tipo de predicación. El cómo yo tengo que servir a los demás. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús me enseñó. Como María, en cuanto el ángel le dijo, Isabel, tu prima, la que creían estéril, va a tener un hijo. ¿Qué hizo María? Pues rápido juntó sus cositas y se fue, ¿verdad? O sea, no le interesó más nada más que ir a ayudar a su prima Isabel. Cuando María miró que se acabó el vino y ya sabemos todo lo que significaría para esa familia, para esa nueva pareja, pues María interviene también ahí, ¿verdad? Como nosotros también estamos llamados a eso. Y aquí quiero yo recalcar 2 aspectos muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta en nuestra predicación con respecto al compromiso. Las obras de misericordia, ¿sí? Las obras de misericordia son muy importantes, son un gran tema que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo este tipo de predicación. Las obras de misericordia se dividen en 2 partes.
La misericordia, las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales, ¿sí? Que créanme que hasta que el día que yo vi esta clase, aprendí esto. El día que yo miré esta clase, que yo también la viví, aprendí esto, yo no lo sabía. Las obras de misericordia corporales son estas y están aquí. Enterrar a los muertos. ¿Cuántas veces los tiran al monte, por ejemplo? Se los comen los animales o lo que sea. O eso no es una obra de misericordia. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, alejar lo que no tiene cosa y al que no tiene casa y al peregrino, disculpen, pero es que se mira muy feo aquí, no pude encontrar una que se mirara mejor. Y la otra es visitar a los presos y redimir al cautivo. Las obras de misericordia corporales son importantes, son las necesidades físicas de las personas. Jesús nos las hace hincapié, nos dice hasta 3 o 4 veces en el Evangelio según San Mateo. Si mal no recuerdo, en el capítulo 25 nos habla del juicio final, ¿verdad? De cuando lo hiciste con aquel, lo hiciste conmigo. Cuando le diste de comer, me diste de comer a mí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que nosotros las utilicemos, que hagamos uso de las obras de misericordia, tanto corporales como las espirituales, las que nosotros utilicemos cuando hablemos con nuestra predicación con respecto al compromiso. Enseñar al que no sabe, rezar por los vivos y por los difuntos, sufrir con paciencia los defectos de los demás, consolar al triste, perdonar las injurias, corregir al que se equivocó, dar buen consejo al que lo necesita. Esas son las obras de misericordia espirituales, que también, como les digo, son de gran ayuda para nosotros hacer uso de ellas cuando estemos cayendo o cuando nuestra predicación esté dirigida en este aspecto. ¿Cuántas veces en nuestros grupos, si pertenecemos a un grupo, vemos que hay mucha apatía, que las personas no se quieren comprometer con el servir o son servidores ocasionales a veces o son servidores de los dientes para afuera o nada más para que me miren o para que me reconozcan lo que estoy haciendo? No. Tenemos que hacer ver la importancia de servir entregados totalmente a lo que estamos haciendo, ¿sí? Por eso es importante esta predicación. Generalmente, dice, se habla de las obras de misericordia, servicios y ministerios que nos permiten estar disponibles para los demás. Nosotros debemos de estar disponibles para los demás. Y aquí nos está dando unos ejemplos, nos pone unas citas bíblicas también, la enseñanza que nosotros pudiéramos utilizar para llevar a cabo este tipo de predicación. Ahora díganme ustedes qué pasaje creen o ustedes utilizarían para llevar a cabo un tipo de predicación de compromiso. Amén. La vida cristiana, que es el amor, ¿no? Dice en Romanos 12, dice que 14, dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. Dice que no busquemos las grandezas, sino vayamos a lo humilde. Amén. Ok, ese es un buen ejemplo, ¿no? Que nosotros pudiéramos utilizar para este tipo de predicación. ¿Alguien más? Algo que les venga a la mente con respecto a este tipo de predicación. Como comentaste tú ahorita, ¿verdad? Hay uno que dice, Efesios 6:7, que dice, sirvan de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. Es lo que acabas de comentar tú, ahí puede caber eso, ¿verdad? De que hay que Sí, servir. muy bien, ahí cabe muy bien. Sí,
Ajá, voluntad, hay que servir de no corazón, ¿verdad? Con corazón. todas las ganas, con todas las ganas, con que si me mandaron a lavar los baños, pues con la sonrisa y con la mejor cara y de la mejor manera lo tengo que hacer. No quiere decir que porque si me mandaron a hacer eso, pues voy a estar de genio, de malas, molestándome por cualquier cosa, no, ¿verdad? O sea, siempre con nuestra mejor actitud. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo para el grupo, no estoy sirviendo para la coordinadora, no estoy sirviendo para el sacerdote. Estoy trabajando para el Señor, estoy sirviéndole al Señor con lo que yo estoy haciendo. Muy bien. ¿Alguna duda Zulma, con respecto a este? Mándeme. Yo tengo otra cita, Romanos 12 del 1 al 2. Dice, Ajá. por el amor entrañable de Dios, les pido, hermanos, preséntense ustedes mismos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. Esa habla pues de no amoldarse a los criterios, ¿no? De ser como sacrificios vivientes, pues. Sí, Sacrificar. ser auténticos, ¿verdad? Ajá. Ser nosotros mismos, es lo que nos está diciendo, ¿no? Muy bien. Sí. Ok. Gracias, muy bien. Vamos a pasar Zulma, al... Mándeme. un ejemplo vivo es el lavatorio de pies. Ajá, exactamente. Ahí es donde Jesús dijo a sus discípulos que él venía, no venía a que les sirvieran, sino a servir. Y él es el Rey de Reyes y sirvió sencillo, humilde, le lavó los pies a sus discípulos. Ajá. Y les dijo, ¿verdad? Ustedes también háganlos a los demás. Fue lo que les dijo, ¿no? Eso fue lo que Jesús también les ordenó a ellos, ¿no? Que así como él los había tratado a ellos o les había lavado los pies, que ellos también tenían que hacerlo. Hay una cita que dice, no recuerdo exactamente, que dice que el que quiera ser último o el que sea el que quiera ser el primero que sea el último o algo así con respecto al servicio, ¿verdad? Que, como les decía ahorita, no querer hacerlo nada más porque me miren, porque me reconozcan, sino porque realmente lo quiero hacer, es algo que yo realmente quiero hacer. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente. Este está bueno también. Apologética. Alguien que me diga qué es la apologética. ¿A qué se refiere la apologética? ¿Han escuchado esta palabra de apologética? Zulma, ¿no es cuando se defiende la fe? Sí, muy bien, Rosalba, gracias. Los apologetas, por así decirlos, son los que están defendiendo siempre la fe. Dice el padre Monseñor Roberto Sipos, dice, hagan de cuenta que son unos guerreros, dice, que traen la espada desenvainada y andan ahí echando, dice, golpe por defender la fe. Esos son los apologetas, ¿verdad? Los que siempre están defendiendo a capa y espada la fe, su creencia. Muy bien. Este tipo de predicación ayuda a descubrir, fíjense muy bien, los errores doctrinales con respecto a la fe. ¿A poco tenemos errores en la fe? ¿Eso es lo que nos está queriendo decir la enseñanza? No, eso no nos está diciendo. Nos está diciendo que estos mensajes contienen argumentos sólidos para que nosotros corrijamos a esos que tienen errores en la fe. ¿Sí? No sé si me explico ahí. Nosotros, cuando hacemos este tipo de predicación, tenemos que corregir a los que están errados, a los que se equivocaron, a los que hicieron una deformación o a los que quisieron darle un mejor sentido a su conveniencia. Es cuando nosotros tenemos que usar este tipo de predicación que es la apologética. No sé si ustedes han escuchado en Facebook que ha sido muy famoso últimamente el padre, creo que se llama Del Toro, no sé exactamente si se llama así. Luis Toro se llama. Mande. Luis Toro. Exactamente, este sacerdote que es salvadoreño, me parece. Es venezolano. Ok, Perdón. pues por ahí. Es que no sé exactamente, lo poco que he escuchado, no lo he escuchado mucho, pero lo poco que he visto.
Él defiende y corrige. Eso es lo que hace, porque dice, los fulanos de tales, o sea, ciertas denominaciones dicen esto, esto y esto, pero en la palabra dice esto, esto y esto, y leen tal cual dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Eso es la apologética. Eso es hacer una predicación apologética que tenemos que corregir. Tal vez algún día vengan y te digan, fíjate, hermano, me gustaría que predicaras en mi grupo. ¿Por qué? Porque tengo ahí a unas ciertas personas que están molestas por algo que escucharon o por algo que interpretaron mal de la Sagrada Escritura. Aparte nos andan rondando mucho los hermanos separados y están diciendo que tal vez piensan moverse o cambiarse de religión. Entonces es ahí cuando nosotros vamos a utilizar esta predicación, porque tenemos que ir directamente hacia esas personas que tienen dudas, que las están confundiendo, que piensan de una manera diferente no a lo que yo pienso, sino a lo que realmente es en la Sagrada Escritura. ¿Ok? Es muy importante, aquí sí es muy importante que utilicemos la Sagrada Escritura. No puedo decir que creo, que me imagino, que supongo que dice así, porque ahí no estoy defendiendo la fe, ¿sí? Tengo que tener completamente la palabra de Dios para poder hacer esa corrección o esa afirmación de la que yo estoy hablando, ¿ok? Por eso es muy importante que conozcamos bien la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que la podamos utilizar en ese momento o en esa circunstancia o con esa persona o tal vez simplemente no, tal vez no es una predicación, posiblemente nada más sea una duda, un cuestionamiento que alguien más nos haga. Entonces es cuando nosotros tenemos que, pues, defender nuestra fe, ¿verdad? Tenemos que dar a conocer nuestra fe. Tenemos que dar a conocer lo que sabemos, lo que podemos tener de la Sagrada Escritura y que podamos darlo siempre a los demás. Es muy importante, vuelvo y subrayo, es muy importante que usemos siempre la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que podamos defendernos, para que podamos convencer a esas personas que tal vez tienen dudas, a esas personas que se los están llevando para otro lado, ¿verdad? Es lo importante que nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que llevarlo a cabo. Dice, tenemos que implantar, dice, la verdad. ¿En dónde encontramos la verdad? En la Sagrada Escritura. Tenemos que implantar el reino de Dios, no únicamente en la mente de los oyentes, sino también en su corazón. Entonces, por eso es muy importante este tipo de predicación, la predicación apologética, ¿ok? No se nos debe de olvidar. Ya como vayamos viendo todo esto, ya cuando nosotros escuchemos a un predicador, ya vamos a poder decir, oye, pues está haciendo un tipo de predicación de llamamiento, o tal vez una evangelización, o tal vez está haciendo la apologética, está haciendo uso del tipo de predicación apologética. Entonces, ya aquí nosotros vamos a poder conocer o vamos a poder también hacer como esa clasificación de decir, es que el padre me gusta porque habla más con respecto a este tipo de predicación. Casi la mayoría de sus predicaciones o las homilías las encamina hacia este tipo de predicación. ¿Ok? Alguien que me diga qué podemos utilizar nosotros para llevar a cabo este tipo de predicación. Pues como dijiste, Zulma, las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ajá. Sí, muy bien. O sea, podemos hacer uso de todas esas cosas, ¿verdad? Los documentos de la Iglesia, los concilios vaticanos, el documento de Aparecida, por ejemplo. Las cartas de Puebla.
Así es, o sea, todo ese tipo de cosas son las que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Porque a veces se nos cuestiona, bueno, ¿y quién les dijo a ustedes que tienen que utilizar el canon alejandrino, por ejemplo, que es el que está hecha nuestra iglesia, la Sagrada Escritura? ¿Quién les dijo? Entonces, pues es importante que conozcamos también ese tipo de cosas. Por eso esta predicación es de mucho conocimiento, ¿ok? Zulma, el derecho canónico también, el libro de los derechos canónicos, que es en lo que se basa las leyes de la iglesia, también es importante que lo tengamos. Ajá, así es. Eso también es muy importante que nosotros lo podamos, lo tengamos en mente, ¿verdad? Que es importante que nosotros lo utilicemos. Ok. Zulma, tengo una pregunta con referente a este punto. Por ejemplo, cuando en una predicación se citan documentos, encíclicas o lo que sea, eso es hacer apologética. Eso es. No es únicamente hacer apologética, Rosalba. Cuando nosotros estamos en una predicación y hacemos uso de un documento, es como un recurso que estamos tomando. ¿Ok? El hecho de que yo tome una carta, por ejemplo, la carta del Papa Francisco o la carta que hizo ahora para por qué está nombrando el 2021 el año de San José, no quiere decir que yo estoy entrando en la apologética. Estoy diciendo que nada más estoy utilizando ese recurso, lo estoy agarrando como ejemplo para ¿cómo? Para engrandecer, para mi mensaje que quiero dar. No sé si me explico en esa parte. Los recursos que yo voy a utilizar para enfocar más mi predicación. A eso es a lo que se refiere cuando utilizamos diferentes documentos o medios. El hecho de que yo use cierto documento no quiere decir que estoy entrando en esa predicación. No, eso no quiere decir. Es la forma en cómo voy a llevar encaminada la predicación. Ese es el tipo de predicación. Lo que yo utilice para hacerlo, Rosalba, no quiere decir o no va a determinar el tipo de predicación que estoy utilizando. No sé si me explico ahí. Sí, Zulma. Entonces, la diferencia sería, por ejemplo, la apologética sería nada más con referente a las Sagradas Escrituras o lo que es la palabra de Dios. La apologética hace referencia a defender la fe. ¿Cómo yo defiendo la fe? Esa duda, esa cuestión, esa pregunta, ¿cómo estoy defendiendo la fe? No importa el medio que esté utilizando, pero lógicamente que tengo que utilizar cosas de la iglesia, ¿verdad? No puedo decir porque ¿cómo se llama este? En Google dice tal cosa. O en Wikipedia, por ejemplo, dice que es esto. No puedo, eso no es como un medio muy confiable que hable sobre mi doctrina. Entonces, cuando yo estoy hablando de la apologética es porque estoy defendiendo mi fe, pero ¿con qué la defiendo? Con la Sagrada Escritura, con el Catecismo de la Iglesia, con las cartas pastorales, con las cartas de los papas anteriores, con el Concilio Vaticano II, con esas son las cosas con las que yo voy a defender mi fe. No sé si me explico ahí. Por ejemplo, Zulma, el padre Luis Toro muy seguido tiene estas interacciones con pastores protestantes que dicen que la Virgen María tuvo muchos más hijos. Entonces el padre Luis Toro usa como recurso, porque yo creo que todos los que nos queremos dedicar a la predicación, no dedicar, sino trabajar para el Señor mediante la predicación, debemos tener una librería personal y entre ellas de estos documentos que podemos ir adquiriendo con el tiempo. Así es. Vas jalando, vas agarrando, bueno, ¿qué dice el catecismo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el Señor? Mediante estos documentos que son oficiales y no es mi versión de lo que yo creo, pienso o lo que dice el internet, ¿sí? Entonces te agarras de recursos oficiales y demuestras con base el error en el que están los hermanos, pero no es para pelearte ni debatir, sino marcarles el error. Sí. Esa es la diferencia con la apologética. Es muy apasionante la apologética. Sí.
Y por eso le digo, es importante que conozcamos, o sea, ya al hecho de tú meterte el padre del toro se sabe de memoria la palabra, porque dice, o no sé si la estudió antes, yo no sé, en los pocos videos que he visto, dice, en San Juan, capítulo tal, versículo de tal al tal, dice esto, ¿no? Es así te lo dice. Entonces, eso quiere decir que él ha estudiado mucho la palabra. Entonces, al entrar nosotros a este tipo de predicación, pues tenemos que estar muy bien preparados. Por pregunta que se nos vaya a hacer. No sabemos de qué la persona se vaya a defender o quiera tener ese debate, ¿verdad? No es discutir, es debatir mi opinión con tu opinión. Pero mi opinión tiene que estar basada en la Sagrada Escritura o, como dijo Isabel, en documentos oficiales de la Iglesia Católica. ¿Quedó claro este aspecto? Muy claro, Zulma, gracias. Ok, qué bueno. Muy bien. Ok, entonces, vamos a pasar al siguiente. Perdón, Zulma. Adelante, Pedro. Nada más, un comentario nada más. Sí, dígame. Como dices, es recalcando nada más que debemos estar bien preparados. Sí. Con la Biblia, con todo lo que tenemos al alcance de la mano, pero que sean libros católicos. Así es, ajá. Porque nada más quería hacer un comentario del dicho que dice que católico ignorante, seguro protestante. Así es, muy cierto también eso, ¿verdad? De hecho, usted no lo comentaba en la clase pasada, ¿no? Que, no recuerdo exactamente cómo fue, pero nos decía de los predicadores, que es importante que no nada más por el hecho de que ya hable bonito y hable de un Dios o de Jesús o algo así, ya quiere decir que es católico, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar o sobre todo que sigamos a esos predicadores que son realmente católicos, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a eso. Yo quería decir algo. Dígame. Acerca de lo que dice de los predicadores que es decir, que navegan con piel bandera de oveja y son sí. lobos. Ajá. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Así es. Principalmente cuando uno se mete al internet y chequea a uno que tal fulanito predicador. Ajá. Y mezclan los católicos con los hermanos separados. Entonces sí. Nosotros tenemos que checar muy bien que sean católicos. Sí. Porque sí, tristemente en mi ciudad había grupos de oración, estaba muy fuerte la evangelización y había grupos de oración. Y en uno de los grupos de oración fue a dar un testimonio un hermano separado. Ajá. Pues qué tristeza que convirtió a todo ese grupo de oración a su secta. Wow. Entonces, sí tenemos que estar, pero bien preparados y defender nuestra religión. No quiere decir que nos pongamos al tú por el tú, pero sí defender nuestra religión. Así es, ¿verdad? Y también pedir el discernimiento. Así ver es. si realmente es. Yo quería compartirles, no sé cómo hacerlo, tengo aquí en Facebook hace un tiempo, un sacerdote nos mandó una publicación con respecto a un movimiento que está teniendo un resurgimiento o está surgiendo en este momento. Bueno, creo que fue el año pasado, que se llama Centro Mariano de Aurora. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Dice que a simple vista se mira como una comunidad religiosa legítima, católica, dice, pero pues están muy lejos de serlo. ¿Por qué se ven como una religión? Como la religión católica. ¿Por qué? Porque se visten con las mujeres, se visten con el hábito como de una monja y los hombres tienen como el hábito franciscano. Entonces, ahí al verlos, pues ya decimos son católicos, ¿verdad? Pero después ya empiezan ellos a definirse como una asociación de carácter filosófico, ecuménico, humanitario y cultural. Dice, no vinculada a ninguna religión.
se visten como frailes y monjas con el rosario en la mano. Entonces, con eso ya nosotros creemos que son católicos. Pero ellos hablan con su falsa doctrina sobre, fíjate bien, sobre qué, extraterrestres, reencarnación, la ley del karma, los maestros ascendidos, hablan sobre la Atlántida, los 9 de Andrómeda, que no siquiera sé qué son esos, jerarquía de los universos paralelos y la transmutación genética. Entonces, este movimiento, pues es pura mentira. Pero pues como los vemos como monjas, como frailes, pues ¿qué decimos? Son católicos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, sí, mucho cuidado de lo que estamos mirando o de lo que estamos siguiendo, porque no sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Hasta que pues ya conocemos realmente lo que son. Bueno, después de ese breve comercial, vamos a seguir con el otro. Ok, fortalecimiento. Este es otro tipo de predicación. Este tipo de predicación es para aquella comunidad golpeada, dice, por desastres o situaciones conflictivas que dejan una sombra de angustia y desesperación, en la que se requiere encender el ánimo y renovar el entusiasmo por vivir. Entonces, cuando yo estoy dando este tipo de predicaciones porque mi comunidad o porque ese grupo está estancado tal vez, no avanza ni se atrasa, pero tampoco avanza. Entonces, lo importante es que avancemos, ¿verdad? Que cada vez vayamos más y más adelante. Entonces, nosotros tenemos que llevar ese mensaje de ánimo. Es más o menos parecido al de llamamiento. En el de llamamiento estamos haciendo que las personas conozcan al Señor. En el de fortalecimiento tal vez ya lo conocen, pero ahí están sin hacer nada, sin moverse, sin avanzar, como les digo. Entonces es momento de despertarlos, ¿verdad? De revivirlos. Eso es lo que se trata con este tipo de predicación. Está destinado a levantar a los caídos y fortalecer las rodillas de quienes vacilan. Entonces es muy importante que nosotros, cuando demos este tipo de predicación, por ejemplo, no quiere decir que voy a decir, pues hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy el Señor les quiere decir que tengan ánimo, así como lo tuvieron. O sea, yo estoy dando ánimo. Con mi forma de hablar, estoy dando ánimo, díganme. No. No, claro que no, pues más tristes se van a poner, yo creo, ¿verdad? Tal vez hasta se suelten llorando. Entonces, es muy importante que aquí, en este tipo de predicación, utilicemos, por ejemplo, el tipo de visualización que veíamos la semana pasada, o la dramatización, ¿verdad? Que le ponga ánimo, que le ponga ganas. ¿Cómo voy a dar yo un tema de fortalecimiento casi llorando, triste, abatida? Así no voy a animar a nadie. Entonces es importante que ponga mi sonrisa como la otra imagen que está ahí abajo, ¿verdad? Que ponga mi mejor cara. ¿Quién sabe cómo esté mi vida? ¿Quién sabe qué situación esté pasando yo como predicador? ¿Quién sabe si en mi casa está algún enfermo y tuve que ir a predicar? Aún así tengo que dar mi mejor cara. Aún así tengo que mostrar este amor del Señor, esa confianza que yo tengo para el Señor, para que ellos también la sientan, ¿verdad? Para que ellos también la tengan, se apropien de ella. Es conveniente citar pasajes demostrativos de que el poder de Dios está de nuestro lado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacerles ver a esas personas, que si nosotros compartimos con el Señor nuestras cargas, pues tal vez van a ser más llevaderas, tal vez van a ser más fáciles de cargar, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos tratando de dar con este tipo de predicación, de que Dios
nos acompaña, de que tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? Para esos momentos difíciles en comprender o aceptar que el Señor, a pesar de que sean momentos difíciles, ahí está el Señor acompañándonos, ¿sí? Ahí les está acompañando a ellos. Alguien que me dé un ejemplo de alguna palabra, de algún pasaje de la Escritura que pudiéramos utilizar en este aspecto. Yo tengo uno aquí a la mano. también. Hebreos 10, del 24 al 25. ¿Cuál es Habla la- de animarse. Hebreos ¿Cuál? 10, Hebreos Ok. 24 al 25. Habla de animarse, estimularse mutuamente unos a otros, de asistir Ajá. a las reuniones de su iglesia. Anímense unos a otros, tanto más entre ustedes, cuanto más, ¿no? Estén viendo que se está acercando el día. De eso habla la cita. Ok, De muy animarse bien. como comunidad. Muy bien. Rocío, usted dijo que tenía otro. Sí, es en Éxodo, no recuerdo la cita bien, pero es cuando Ajá. Moisés habla con Dios acerca de su pueblo, Ajá. del pueblo hebreo, y que ya estaban ellos muy Desesperado. desconfiados, desesperados, están empezando a blasfemar, y Sí. es cuando Dios, pues, le dice a Moisés, ¿no? Es cuando Moisés más bien le suplica a Dios que Ajá. le ayude, porque ya no los puede controlar. ¿Y Así cómo es. lo puede hacer, no? Entonces, es cuando Dios también, en ese momento también se enoja con su pueblo. Así Ajá. es. Y Ok. y les manda también el castigo de las víboras, ¿no? Pero ahí viene cuando es la conversión, cuando le dice, si tú crees, ve fijamente a los ojos de la serpiente y te salvarás. Ajá. Ajá. Te sanará, Entonces ¿no? ahí está la esperanza y la fe en Dios. Muy bien. Patricia, ¿tenía un ejemplo usted también? Sí, pero ya se me olvidó. Es que estaba escuchando lo que estaba diciendo. Apúntelo. Sí, ya sé, pero Tú, me Zulma, metí en lo que estaba diciendo. Zulma, por ejemplo, Disculpa. lo que se está viviendo últimamente con el desastre que hubo en Miami, ahí pues la gente, la solidaridad que tuvo con la gente que estaba sufriendo por sus familiares, ¿no? Ahí en el derrumbe, que Ajá. pues, le llevaron alimentos, eso es una forma de darle fortalecer, o de fortalecimiento, dar ánimo, ¿verdad? a hacer oración por las gentes Ajá. y apoyarlos. Me imagino que eso aplica. Sí, también puede actualmente. aplicar. Ujú. ¿Alguien más que tenga un ejemplo con respecto a este? Amén. Cuando, Sí, Adelante. perdón. cuando la barca fue sacudida por el viento, ¿no? Y Jesús estaba lejos en la montaña orando. Entonces exclamaron llenos de miedo, comenzaron a gritar. Y es cuando, pues, Cuando ¿cuántas Jesús cosas? camina sobre el agua. Sí. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, al predicar yo a personas, pues tengo que asemejar lo que el evangelio, le estoy diciendo parte del evangelio, pero también les tengo que dar ánimo, decirle no teman, Ajá. ¿verdad? Ahí lo pudiéramos llevar un poco sobre la confianza, la calma que La Jesús calma. tenía. Ahí podemos ver un contrario también, ¿verdad? De cómo está el tiempo, cómo está pasando esa tormenta y cómo Jesús camina sobre las aguas, ¿no? Ahí podemos ver un contrario de lo que veíamos la semana pasada. Pero también ahí nos enseña Jesús que debemos estar tranquilos ante las tempestades, que si Sí. tenemos realmente esa fe, esa confianza en el Señor, pues nada nos va a tumbar, nada nos va a hacer vacilar a pesar de las tormentas, pues que estemos viviendo en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, exacto. Amén, hermana. A ver, ahora sí, dígame. Ya me acordé, pues. Qué bueno.
Gracias. ¿Qué tal los pescadores que están desalentados porque no han podido pescar nada? Pescar. Ningún- Ajá. Entonces, que Jesús les dice que avienten la red para el otro lado y la sacan llena de peces, se está fortaleciendo su fe otra vez de creer. Así es, ¿verdad? Ese también es un muy buen ejemplo porque ya, me imagino, ya han de haber estado cansados, enfadados, ya lo que querían tal vez era irse a su casa y que venga alguien y les diga, pues, ¿sabes qué? Tírale para el otro lado. Y tú dices, oye, pero pues si ya estuve ahí, no pasó nada. Y pues hacerlo, ¿no? El hecho es de que obedecieron más bien, Sí, obedecieron y tuvieron su recompensa, ¿verdad? Muy bien, sí, ese es un muy buen ejemplo también, Patricia, gracias. gracias. Azulma, Adelante, Blanca. pudiera ser pues recordando el Salmo 23:4, que le digamos, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Para Así darles es. confianza en alguna, pues, como dicen, catástrofe, en una Ajá. tormenta, algo. Sí, sí, exactamente. Así es. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a pasar ya al último aspecto de los tipos de predicación, que es el de quebrantamiento. Estos mensajes de quebrantamiento son muy fuertes, déjenme decirlo. Y los hacen, yo siempre lo he dicho, los hacen personas así como de un carácter fuerte, o tal vez tienes tú que hacer uso, como les decía anteriormente, de esa dramatización para tener esa fuerza al momento de dar este tipo de predicación. ¿Por qué? Porque son mensajes, dice, que sacuden y despiertan al auditorio. Si los mensajes de conversión, escuchen bien, van dirigidos para los que se inician, los de quebrantamiento se dirigen a los que están ya en el camino, se han enfriado o se han desviado, que es un tanto parecido al de, pues no tanto al de fortalecimiento, porque es cuando ya tienes un problema. Pero en el de quebrantamiento es cuando hagan de cuenta que lo agarras a bofetadas para que despierte, ¿no? Es prácticamente a lo que se refiere este tipo de predicación. Despertar así de un golpe a ese grupo. ¿Para qué? Pues para que continúe, para que no esté ahí estancado en el mismo lugar. Por eso les digo, cuando usemos este tipo de predicación tenemos que ser fuertes, enérgicos. No quiere decir que vamos a dar el tema gritando. Eso no quiere decir, no estoy refiriéndome a eso. Quiere decir que tengo que hacer que se despierte esa persona, que me escuche, que entienda lo que le estoy diciendo, que no es bueno que esté ahí en el mismo lugar sin querer avanzar, sin querer dejar avanzar a los demás. Eso no es bueno, ¿ok? Entonces, nosotros con esta predicación tenemos que redirigir a esas personas, guiarlos, llevarlos por el camino que deben de seguir, que no se pueden parar, que no se pueden detener para nada. ¿Por qué? Porque pasa esto, nos enfriamos, nos desviamos, vienen otras personas y nos llevan por otro lado. Entonces, eso es lo importante de este tipo de predicación. Entonces, aquí nos da otros ejemplos que nosotros pudiéramos utilizar, otras citas bíblicas que pudiéramos utilizar en este tipo de predicación. ¿Qué pasajes les vienen a ustedes a la mente con respecto a este tipo de predicación? A ver, alguien que me diga. Yo digo, bueno, yo puedo. Adelante. Pues no nos vamos muy lejos. Aquí en Santa Mónica tenemos un predicador buenísimo, que es el padre Abraham. Sí. Y él, no sé si le ha tocado a usted, Zulma, pero No. él cuando dirige su homilía, nos habla y nos dice, pongan atención, como diciendo, despiértense, pero pongan atención y es cuando pues toda la gente porque como muchas que atiende, veces, ¿verdad? Ajá. Atiende al momento. No quiere decir que grite, ¿no? No quiere decir que grite,
pero ya yo creo con el Alza hecho un de poco la usar, voz, sí, pero pero yo sí. creo que con el hecho de usar esa frase de quiero que estén todos atentos aquí, dice el padre Así Abraham. es. Sí. Y ya Y pues es tú pones buenísimo atención, en ¿no? eso el padre Abraham, sí, sí. Mis respetos para el padre Abraham. Ok. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo de... Zulma, ¿Mande? yo escuché una predicación hace poquito que hablaba sobre el pasaje de Lucas 24 acerca de los discípulos de Maús. Y Ajá. hablaba acerca del quebrantamiento cuando uno va por los caminos del Señor, cuando a Sí. veces te empiezas a enfriar en la fe. Sí. Entonces, esta predicación tan hermosa decía, ¿qué clase de discípulo eres? ¿Del Así que va de es. Jerusalén a Emaús? O del de Maús. Que vas decaído, ajá, que vas Sí. decaído, vas dudando, vas cuestionando la voluntad de Sí, Dios. porque estos dos discípulos, los caminantes de Maús, primero van de Jerusalén a Emaús. ¿Y cómo van, Sí. Isabel? ¿Cómo van? Tristes, decaídos, desanimados, ¿verdad? Sí, De Jerusalén desanimados porque a les Emaús. mataron al Mesías, pues, Así ¿no? es. ¿Y cómo se Ujú. regresan, Isabel? De Emaús a Contentos. Jerusalén. Iban Exactamente. llenos del Señor porque lo Así es. reconocieron, pues ahí fue donde ellos atestiguaron la resurrección del Señor. Así Entonces, es. sin haber ido a la tumba. Ajá. Entonces, ahí, este pasaje yo creo que le queda al fregazo a una predicación de quebrantamiento, pienso yo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir en este aspecto? Sí, buenas tardes, Zulma. Simplemente en los retiros, en el que tuvimos, perdón, las predicadoras me tocaron a mí, fueron Ajá. excelentes, con unos temas y con una fuerza excelentes. En los Ajá. retiros que se hacen en Santa Mónica, las Sí. predicadoras a mí me encantaron de acuerdo al tema, pero había, no recuerdo los nombres, pero con muy directas con sus predicaciones. Sale uno lleno del Espíritu Santo y de Dios con eso. Qué bueno. Amén. Así es. Ajá. Muy bien. Bueno. Ya para concluir, lo que les decía al principio, los predicadores, habla de los predicadores itinerantes. ¿Qué son los predicadores itinerantes? Son los que andan de un lado a otro, de una ciudad, de un grupo, de una comunidad a otra, que no están en un solo lugar, ¿verdad? Dice que debemos, bueno, si tú llegas a ser o quieres o piensas ser un predicador itinerante, dice, debes de ser palanca de apoyo para los pastores de las comunidades. ¿Por qué? Porque los pastores te van a pedir a ti que prediques, entonces ya te va a decir, como les decía en un principio, esta persona, el pastor o el grupo o el encargado del grupo, te va a decir cuáles son las necesidades, porque pues tú no las conoces porque no estás en ese grupo. Entonces ya al conocerlas vas a poder definir qué tipo de predicación vas a dar, cómo lo vas a hacer y cuáles son, cuál es la línea que vas a seguir, ¿verdad? Lo que veíamos al principio. Y luego también nos dice que los predicadores que están de planta en un grupo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya conocen las necesidades, ya conocen el grupo en el que están, entonces no es tan necesario como que les digan exactamente lo que necesita. Claro que no está de sobra, ¿verdad? No está de sobra que tu director o el encargado del grupo al que tú estás te diga, ¿sabes qué, hermano? A mí me gustaría que hablaras sobre este aspecto. Entonces ya tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer o cómo lo vas a utilizar. Y nos da aquí algo muy importante que también nosotros tenemos que estar muy atentos a ellos. Dice, mucho cuidado con los pastores o los grupos o los encargados de algún grupo que te pida, fíjate bien, que te pida que subrayes el papel de la autoridad de él como encargado del grupo y que los demás deben de obedecer. Entonces, cuando un encargado te hable sobre esto y te diga, ¿sabes qué, hermano? Quiero que hables de esto. Quiero que les digas que me tienen que hacer caso, que yo soy el encargado, que yo soy el jefe, que yo soy... Ahí sí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no es algo que sea correcto. No es algo que nosotros tengamos que hacer
porque ninguna parte de la palabra dice que tenemos que obedecer a alguien en específico, únicamente al Señor, ¿verdad? Es a quien debemos de obedecer y de servir. ¿Y qué pasos debería uno de seguir en ese caso? ¿O En cómo ese caso, a ellos? ok, en ese caso, Patricia, si usted conoce la comunidad a la que va a servir, pues ya usted va a decidir más o menos las necesidades con respecto a lo que él está diciendo. Si él está hablando de que deben de obedecerle, pues ya a lo mejor usted pudiera hablar un poco sobre el compromiso, sobre la predicación de compromiso, que es que el servir, pero el servir para el Señor, no el servir para el predicador o para el encargado o para el padre. Recalcar ahí que lo importante es el servicio para con los demás. ¿Por qué? Porque si nuestra predicación está bien encaminada, con todo el gran favor del Señor, y si el Espíritu Santo nos está guiando en ese momento, quien más va a caer en cuenta ahí va a ser el encargado del grupo, el que te pidió que hicieras ese tipo de predicación. Y tal vez a lo mejor hasta él obtenga esa conversión. Hasta la mejor, hasta él entienda, oh, es cierto, no tengo yo que servir, no tengo yo que hacer que me sirvan a mí, sino yo hacer que sirvan para el Señor, ¿ok? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, debemos de tener cuidado con eso, en cómo contestamos, pero también pedirle al Señor que nos ayude, cómo redirigir lo que nos está pidiendo para que sea un buen común, un bien común para todos. ¿Me explico, Patricia? Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, Muchas gracias. ajá, dice que aquí ya nosotros tenemos que definir qué tipo de predicación se va a utilizar. Podría ser el siguiente, ok. El procedimiento para definir qué tipo de predicación vamos a utilizar podría ser el siguiente. Primero, un análisis del suelo. ¿Qué es eso? Como ya lo vemos, y es muy importante que no se nos debe de olvidar, y tal vez aquí el autor está siendo un poco repetitivo, pero es importante discernir las necesidades de la comunidad. Si no participo en ese grupo, pues tengo que hablar con el que dirige y preguntar qué es lo que necesita, o cómo están, o qué problemas, o qué situaciones, o qué es lo que están viviendo en ese momento, para yo poder ir definiendo más o menos qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Fíjate bien lo que dice aquí. No se trata de qué quiero yo predicar. No es lo que a mí se me antoje, no es lo que a mí se me dé la gana predicar, sino qué es necesario para ellos. Por eso es muy importante hacer un análisis de suelo. Luego, seleccionar el tipo de mensaje. Ya decidimos o ya vimos, ya hicimos un análisis, ya hicimos una evaluación más o menos de lo que está pasando. Ahora ya tengo que seleccionar el tipo de mensaje que voy a dar. Y fíjate como dice aquí, como si fuera un platillo que puede tener diferentes elementos con tal de que combinen. Es lo que decíamos ahorita. Podemos utilizar varias cosas, pero que combinen una con la otra, no que una esté dispersa y que enrede más a la gente, no. Se trata de que todo vaya en armonía. Evitemos, fíjate bien, esto es muy importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. No quiere decir que no vayamos a hablar de ellos, pero sí es importante que nosotros seamos muy cautelosos con ello. Dice, evitar hablar de todo lo que debería escuchar a lo largo del año. ¿Cómo es esto? No ser repetitivo. No es ser repetitivo con lo que ya se escuchó o con lo que ya se dijo o encaminar más o menos a lo mismo. No, eso no hay que hacerlo porque vamos a entrar en la monotonía, porque no va a haber un buen resultado, no va a haber frutos. Entonces debemos de tener cuidado con eso. También dice aquí que uno de los temas que es difícil de llevar a cabo es del diezmo. ¿Por qué? Porque a veces la persona está reacia a querer ofrendar, a querer darle esa parte de ese diezmo. Les digo, no quiere decir que no vayamos a hablar de ello, pero debemos de tener mucho tacto, mucho cuidado
al momento de dar este tipo de predicación. Lo podemos incluir en nuestra predicación. A lo mejor lo podemos incluir, por decir, en la predicación de compromiso, que estamos hablando del servicio, que estamos hablando de las obras de misericordia, pero también ahí puedo meter un poco de esto, de cómo hacer que las personas entiendan que es importante el diezmar. ¿Por qué? Porque a través de su diezmo se ayuda a las demás personas. No sé si me explico, ¿ok? Sí, sí. Muy bien. El otro es de la construcción de una nueva iglesia. ¿Qué es esto? Pues que también genera trabajo, que también genera dinero, que muchas personas que dicen, ay, ya están pidiendo otra vez, ya ni voy a ir. O sea, eso también debemos de tener cuidado. De la rifa de beneficencia, el tema de los 7 cielos, que también son temas que nosotros tenemos que ser muy cautelosos, que tenemos que conocer bien. Recuerdo al padre Eduardo que la otra vez, cuando se celebró no me acuerdo cómo se llama así, tal cual, pero que hablábamos de la Santísima Trinidad. Dice él lo dijo así con sus palabras, dijo, es tan difícil hablar de la Santísima Trinidad porque puedes caer en herejía, dijo él. Porque al querer yo definirte lo que es la Santísima Trinidad, dijo el Padre, puedo caer en herejía, puedo caer en un pecado porque a lo mejor estoy diciendo algo que no es. Entonces, son temas, les vuelvo a decir, que son un poco difíciles, que causan controversia y que nosotros tenemos que estar muy bien preparados para cuando los vayamos a abordar o para cuando se nos pide que los llevemos a cabo. ¿Ok? Si nosotros a veces utilizamos todo este tipo de cosas tal vez juntas, ¿no? Entonces nos dice que sería como colocar en el mismo plato el consomé, las sardinas, la mermelada, el café, el postre y todo lo que le quieras agregar. Pues no, ¿verdad? Va a ser una mezcolanza y que como que a nadie le va a agradar mucho. Entonces, estos fueron los tipos de predicación, las formas en que se puede, ya me pasé de las 9, discúlpenme, en los que se puede clasificar el mensaje. Tenemos que ser muy cuidadosos para seleccionarlos. Tenemos que tanto hacer una buena evaluación de lo que está ahí, a quién vamos a dirigirnos para poder saber exactamente qué es lo que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que se logre ese objetivo, para que se logre esa meta, para que haya realmente frutos en esa comunidad a la que nosotros vayamos a predicar. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, una duda. Zulma, yo nomás quiero comentar algo rapidito. Ahorita cuando hablabas al último en la conclusión acerca de que hay que tener cuidado con lo que te piden cuando vas a dar un tema. En una ocasión en cierto grupo yo iba a dar un tema y se acerca una persona, una servidora, y me dice, esta persona tenía conocimiento que yo había estado en un grupo similar donde había empezado pues a servir al Señor. Entonces esta persona se acerca y me dice, oye, cuando hables de tu testimonio, no hables del otro grupo, no hables de eso, nomás habla de cuando andaste de este grupo en adelante. Y yo me quedé, ¿qué? Se me hizo tan incoherente que me pidiera eso. Oye, le dije, pero ¿quieres que corte mi testimonio? Sí, me dijo, para que le des promoción a este grupo. Oye, le dije, no te preocupes, el otro grupo está en la Ciudad de México, nadie se te va a ir para allá, le digo. No. Entonces, sí, o sea, fue una solicitud que yo me saqué mucho de onda y ya después alguien muy atiradamente me dijo, no, así es esta persona, no te preocupes, ¿no? Pero sí es lo que yo quería comentar, que sí a veces hay ciertas solicitudes de parte de las personas que te llaman para compartir algo que sí pueden llegar a sacarte de onda, pues, ¿no? Ajá, así es. Muy bien. Bueno, vamos a terminar con esto para que se corte ya la grabación y ya si alguien quiere